Buenas noches, amigos del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Hoy es miércoles, hoy es noche de live, hoy es noche de información por parte del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Hoy estamos muy contentos porque tenemos dos invitadas muy especiales. El doctor Kate Dobson, pues que está con nosotros esta noche, pues, ha aceptado gentilmente esta invitación, y el doctor Carlos Jurado, que es también parte del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual y que pues hoy nos está apoyando con la traducción. A todos, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir y hacer que la psicología esté al alcance de todos. Entonces, lo dejo con She made the introduction and she's just opening up for us to enjoy this opportunity. We are very glad that you're here with us, and certainly we are ready to enjoy what can be a very nice and productive evening. Wonderful. Well, I'd like to thank you for the invitation to be here this evening. Y les doy muchas las gracias por haberme invitado. Esto es un honor para mí. Yeah, and I hope it's enjoyable and educational as well. Y que espero lo disfruten y que también sea educacional. Super, muchísimas gracias. Entonces, pues en este momento les voy a dar el espacio para que el doctor Kate Dobson se presente y les dé un saludo a todos. Luego pues voy a estar leyendo su currículum, que es bastante vasto, pues voy a leer un resumen del mismo. Así que este espacio es para usted, doctor Kate. This is for you, Dr. Dobson, to present yourself and just kind of open up for the public. And then after that, you will go with your CV and present your CV. It's a very large CV, but you will make a resume. Okay. Okay. Oh. So, sorry, I didn't quite get all of that. Could you say the last bit? Kind of introduce yourself to the public and let us know what you want to do today. And so Okay, forth. very good. Okay, so I'm a professor of clinical psychology at the University of Calgary in Canada. Es un profesor de psicología clínica en la Universidad de Calgary en Camden. And really my goal tonight is to have a chance to talk about some of the psychological features and the impact of COVID-19, and then some of the strategies that are developing that are based on the best science, the best practice as well, to deal with the impact of COVID-19. Y más que todo entender cuáles son las complicaciones o las características psicológicas del COVID-19 y poder entonces hablar sobre estrategias basadas en la ciencia y en la evidencia para poder manejar adecuadamente esta situación. Yeah. Gracias, doctor. Entonces le cedo este espacio también al doctor Carlos Jurado, pues para que salude a toda la gente que lo sigue y siempre está pendiente de nuestros lives. Un placer estar aquí. Me gusta ser parte de estos live por muchas razones. Me gusta aprender, me gusta estudiar, pero más que todo compartir. Es una oportunidad para compartir conocimiento y experiencias con un público amplio que realmente ha sido muy productivo y ha apreciado mucho estas oportunidades. Gracias, doctor. Bueno, entonces el live de hoy tiene el título Enfrentando el COVID-19, estrategias psicológicas para construir resiliencia y reducir la angustia. Y les voy a hablarles un poquito sobre lo que les había dicho el doctor Kate Dobson. Es que, como les había dicho, pues tiene una larga trayectoria dentro pues, de la investigación y todo el mundo científico de la psicología. Y tal y como él dijo, el doctor Dobson es profesor de psicología clínica en la Universidad de Calgary, en Canadá, donde su investigación se ha centrado en modelos y tratamientos para la depresión, en particular mediante el uso de terapias cognitivo-conductuales. También es investigador principal del programa Opening Minds de la Comisión de Salud Mental de Canadá,
con un enfoque en la reducción del estigma relacionado con los trastornos mentales en el lugar de trabajo. Además, ha escrito sobre desarrollos en psicología y ética profesional y ha estado involucrado activamente en la psicología organizada en Canadá, incluido un periodo como presidente de la Asociación Canadiense de Psicología. La investigación del Dr. Dobson ha dado como resultado muchos artículos y capítulos publicados, 17 libros y presentaciones en la mayor parte del mundo, y pues el liderazgo del Dr. Dobson ha sido amplio y reconocido a través de premios que incluyen el premio de la Asociación Canadiense de Psicología por contribuciones distinguidas a la profesión de la psicología, el premio Donald Hebb por contribuciones distinguidas a la ciencia de la psicología y el premio CPA por contribuciones distinguidas al avance internacional de la psicología. Y también el doctor Dobson, pues es el presidente de la Confederación Mundial de Terapias Cognitivas Conductuales. Y pues de hecho este evento se dio en el Congreso Mundial, donde tuvimos el honor de participar, pues un gran grupo de psicólogos panameños que fuimos hasta allá en ese momento. Así que con mucho agrado y mucho placer, pues, les presento al doctor Dobson. Antes de iniciar con las preguntas, le voy a dar espacio al doctor Jurado para que pueda traducir un poco de lo que he dicho, y pues luego entonces les hago la introducción a los cuidados que debemos tener en la pandemia. Básicamente ella, she presented your CV, and I guess Yes, you were. I understood that. And at the end, she mentioned that this has been done before. In fact, you were telling me that you just finished a similar talk with in Canada on the same topic, which indeed is something very, very pertinent, very, very useful and needed in the whole world. And we are very proud that you can share that with us here in Panama in this occasion. Again, it's my pleasure to be here. I do think, in fact, that this pandemic is a global concern. We know that physical health issues, of course, are difficult everywhere, that many thousands and hundreds of thousands of people have died. But mental health issues are probably one of the major outcomes of the pandemic as well. Y es evidente que, aparte de las complicaciones médicas y físicas, que son muchas y que han traído a cientos de miles de personas muchos problemas, las complicaciones de salud mental son una considerable preocupación que hay que enfrentar, porque realmente lo que viene después va a ser algo with some of the colleagues here in Canada. We've just actually recently completed an article looking at all of the published studies to date, and there are already a number of them, looking at rates of anxiety and depression in particular around the world, and looking at current estimates of anxiety and depression. Recientemente, con otros colegas canadienses, han visto una serie de estudios que han estado precisamente evaluando el impacto en temas de salud mental en todas partes del mundo, y cómo esto se ha ido manifestando en las diversas tasas de manifestación de estos trastornos. And based on 40 well-done studies, the estimates are approximately 2.5 to 3 times the normal rates. So levels of anxiety disorders and depression have gone up about 2.5 to 3 times. Y basado en 4 estudios bastante confiables, la tasa de multiplicación de estos trastornos ha sido 2 y 3 veces más de lo usual. These are 40 studies from around the world, although most of the studies, of course, have been in the early countries, so countries like Italy, China, and so on, where the pandemic first hit. So most of the data is coming from there, but it looks like these patterns are being found everywhere we study them. Originalmente los estudios venían de los países iniciales, China, Italia, los que primero pasaron por la ola, pero ahora se está viendo en casi todos los países, y estas tasas son unos 40 estudios que han podido representar cómo estas tasas de problemática en salud mental están multiplicándose.
Yeah, and these results were anticipated when the pandemic first hit. So we anticipated. Esto se anticipaba desde que la pandemia empezó. Probablemente los impactos incluso están siendo un poquito más fuertes. So part of this, of course, is the nature of anxiety itself. Anxiety is a future-oriented emotion. So we worry about things that are coming at us in the future. Y esto tiene que ver con la naturaleza de la ansiedad, que es una emoción orientada al futuro. Entonces la gente se conecta con lo que puede venir y esa anticipación ansiosa es muy problemática. And there are sort of three main psychological characteristics of events that increase their anxiety. One is unpredictability. So if we can't predict or we don't know what's going to happen to us, generally speaking, anxiety and stress will go up. Son tres características que pueden predecir o impactar la ansiedad. Primero, la falta de predictibilidad. Si no sabemos lo que viene, nos deja un espacio muy amplio para preocuparnos. The second factor is uncontrollability. So even if we know what the stressful event is, if we can't control it, we also are going to tend to feel more anxious. And of course, in the context of COVID-19, especially in the early days, we had very little knowledge about what we could do as an effective coping strategy. El otro punto es la falta de control. Si no podemos controlar algo, por supuesto que esto incrementa, multiplica la ansiedad o la preocupación que la gente siente. Y esto especialmente al principio de la pandemia, cuando había muy poco conocimiento de realmente qué era lo que estaba pasando y cómo enfrentarlo y sus consecuencias. And then the third is salience or personal importance. So as events are more important to us or more salient, we tend to pay attention to them more in the first instance and to be more anxious. And again, in the early days of the pandemic, we didn't know what the infection rates were. We didn't know what the death rate was, but we knew that there were people dying. And so it's not surprising that people were paying a lot of attention to COVID-19. Y el tercer punto es cómo la situación, la pandemia nos afecta a cada uno de nosotros. ¿Qué parte de nosotros y de nuestra estructura psíquica o familiar o nuestra familiaridad está afectada? Y entonces, ¿cómo nos conectamos con eso? So in a sense, sorry, go ahead, please. Evidentemente, la falta de predictibilidad y a medida que las infecciones iban aumentando, esto fue complicándose más. Yeah. So in a sense, we had all three characteristics associated with increased anxiety and stress: unpredictability, uncontrollability, and high salience. So it's not surprising anxiety rates went up dramatically. Entonces, con falta de predictibilidad, una falta de control y cómo cada cual se impacta por aspectos de la pandemia, no es sorprendente que entonces estén los niveles de ansiedad tan multiplicados como lo están ahora. And then the other psychological prediction that was made early on by many people was that rates of depression would start to increase as the pandemic continued. Originalmente también se proyectó que las tasas de depresión iban a aumentar a medida que la pandemia fuera avanzando. And in general, depression is a past-oriented kind of emotional reaction. So we get depressed about things that we've already lost or things that are as good as lost. And so, again, we tend to think more about worry being associated with anxiety in the future and rumination or thinking about the past associated with depression. Y la depresión que está asociada con el pasado, la forma en que rumiamos el pasado, evidentemente, si la ansiedad se anticipa a cosas y nos preocupa, la depresión se enfoca en lo que pasó, lo que perdimos, las cosas que no vamos a tener. Entonces, rumiar sobre eso, evidentemente, profundiza la depresión. And again, depression tends to be associated from a content perspective with loss. So when people either have a perceived loss of ability to work or loss of loved ones, loss of opportunity, loss of school, for students and so on, depression tends to be the kind of consequence you see. And so it's not surprising, again, as the pandemic continued and people started losing businesses and started losing opportunity, that depression rates, again, started to increase. Y como la depresión tiene mucho que ver con pérdidas y cómo cada cual interpreta lo que está perdiendo, a medida que la gente empezaba a sentir amenazado y después perdiendo sus trabajos, su salud, perdiendo
seres queridos, perdiendo su entorno, perdiendo lo que antes era lo natural para ellos. Entonces, evidentemente, no nos sorprende que la tasa de depresión haya ido aumentando. And again, it's not surprising depression rates in particular started to increase because of the physical distancing requirement associated with COVID-19. We've known for many years that social isolation is a risk factor for both anxiety and depression, but especially depression. So as people were forced to be alone and forced not to have social contact as much, we saw, again, rates of depression go up as a consequence. Y como el distanciamiento social está muy asociado con el sentirse aislado, el sentirse fuera de foco o de atención con seres queridos o recursos, entonces no es sorprendente pues que las tasas de depresión y de ansiedad vayan aumentando a medida que el distanciamiento social, que para mucha gente implica simplemente estar solos en casa, sin ver a los niños, sin ver a los familiares, pues aumenta mucho esta sensación de pérdida. So one of the things I know that I've been saying and other people have been saying right from the very beginning is that even if COVID-19 forces us to do physical distancing, we have to really try to maintain social contact, and whether that's electronic or telephone or, face-to-face from a distance, we need to maintain our social contacts. Por eso es tan fundamental que mantengamos el contacto social. Si no se puede físicamente o presencialmente, pues a nivel virtual o incluso presencialmente a distancia, pero lo importante es mantener ese contacto social que es tan importante para nuestro sentido de pertenencia dentro de un contexto social. And certainly one of the things that I've been hearing, and again from people in different parts of the world, is that the social isolation has been one of the most challenging parts of the whole pandemic. Y una de las cosas que más ha afectado a la gente, y lo oye de todas partes, es el aislamiento social, que es el factor que más ha afectado a las personas. So the other mental disorders that we know tend to be increasing or have gone up somewhat, and again, this varies from place to place, are substance use issues. So alcohol use and other substances in some countries have gone up as well. El abuso de sustancias, entre el aumento de problemas en diversos trastornos con la pandemia, el abuso de sustancias de todo tipo, alcohol, drogas, medicamentos recetados, en fin, todas esas cosas se esperaba y en efecto están aumentando con la pandemia. And again, largely we see this as an attempt to cope with the negative feelings associated with stress and or depression, but not generally a very effective strategy. Y a pesar de que no son estrategias funcionales, la gente las busca o las utiliza para manejar los síntomas de ansiedad, para manejar el sentido de aislamiento, para cómo sentirse mejor de situaciones o de emociones que no pueden manejar bien. And then again, not surprising in some ways, we've also heard about increased rates of domestic violence. Again, as people are forced together and have to stay together, we've heard about increased rates here in Canada, in the United States, and in many other countries of the world. Y también las tasas de violencia doméstica o trastornos o problemas domésticos han aumentado porque al estar forzada la gente a convivir cuando antes podían tener un escape que les permitiera procesar mejor lo que estaban manejando o viviendo, pues las tasas de violencia doméstica y de problemas domésticos han aumentado en todas partes, y aquí en Panamá también. Again, I just heard yesterday about a study that was done here in Canada, and they estimated that rates of problem drinking have gone up about twice what they normally are. Y aquí en Canadá se hizo un estudio reciente que los problemas con el abuso de sustancias y más que todo alcohol ha aumentado 2 veces más de lo usual para lo que se da en Canadá en esta época. Another important factor I would say is that even though when we think about the risk of mental health problems going up generally, it's not an equal opportunity kind of a situation. These rates do not go up equally across everybody in society. Y el tema, hablando del tema de lo que es equitativo, realmente los problemas de salud mental no son equitativos y van aumentando en diversos niveles o parámetros en los diversos estamentos de la sociedad.
So again, unfortunately, people that are already kind of victimized or already weaker in society tend to be those that are getting the worst effects of COVID-19. So they're more likely to suffer the effects of isolation, unemployment, disadvantage. So in Canada, the kind of groups we're looking at are people of color, people who are recent immigrants. Women have been more disadvantaged than men, unfortunately. So there are different effects on different parts of society from the pandemic. Y desde esta perspectiva, las personas que han sido victimizadas, las personas que están en desventaja de algún tipo, de alguna manera, inmigrantes, personas de color, indios, americanos, personas que siempre han sido, se sienten discriminadas, pues evidentemente para estos individuos ha sido mucho más difícil enfrentar esta situación con todos los agravantes que ya hemos visto, el aislamiento social, y los niveles de ansiedad que suben ante una cosa que uno no sabe cómo manejar. Two groups that have been particularly affected. One is the elderly, especially if they're in long-term care or some kind of nursing home, because again of social isolation and restriction. And we've seen, of course, outbreaks in some of the nursing homes and increased rates of death. Uno de los grupos más afectados en todo el mundo es en los asilos de ancianos, donde las residencias de ancianos, que de por sí hay un tema con el aislamiento social, la necesidad de que los visiten los nietos y las familiares. Y si por la pandemia esto no se está dando, por supuesto, en estas poblaciones hay mucho más impacto psicológico y de salud mental. Aparte de que, por ser un grupo de alto riesgo, por la mortalidad de este virus y el impacto que tiene en la salud, pues estas poblaciones son de las más afectadas en todas partes. And then the other group that's been particularly affected are youth. Young people, of course, have acutely felt the restriction of social contact. And of course, if you think about it, young people are at a point in their lives when they're starting to define who they are as an individual. And part of that definition is how they relate to other people. So when you cut off those social contacts, it really can change the way people think about themselves. Y otro grupo en riesgo es la juventud, son niños, personas que están tratando de definirse a sí mismos, definir quiénes son. Y esto se hace básicamente en función de el contacto social con los iguales, con las personas a los cuales ellos respetan o se comunican. Entonces, evidentemente, esto afectado los pone a ellos en un riesgo mayor. So it's been very interesting for me because in Canada, schools have just started again. Schools and universities just began at the beginning of September. And this probably has been one of the increased and the highest anxiety periods for parents and for youth as they go back to school. Y ahora en Canadá, que han empezado las clases, tanto en las universidades como en los colegios, precisamente esta época es de una mayor ansiedad por aquella separación de padres con hijos que se van a otras partes del país a estudiar y por el hecho del cambio, ¿no? De cambiar de secundaria a un ambiente universitario o de primaria a un ambiente de secundaria, pues son... And then I guess my last... Oh, sorry, pardon. My last general comment I was going to say is about anxiety and stress again. We know from the psychology and biology of stress and anxiety that our nervous system is set up well for short-term stressors. So we think about the fight, flight, or freeze reaction that people have to stress. Y nuestro sistema nervioso está, como quien dice, alambrado, en inglés se dice wire, para lo que es el enfrentarse a periodos cortos de estrés a través de la respuesta de enfrentar o de huir de una situación que se considera peligrosa o amenazante. Ahora, and that system, the fight, fight, or freeze response is well suited for concrete, short-term, physical kinds of threats. It's not as well suited for chronic, long-term, vague, indefinite threats like we're faced with now. Y este sistema de defensa, de escapar o de enfrentar o de congelarse, que es una manera de manejar una situación, se ha estudiado mucho en periodos cortos de tiempo, pero no en periodos largos donde todavía no se sabe realmente el impacto que tiene en la salud mental de las personas y en su capacidad de adaptarse.
Yeah, so again, it's not that surprising that as the pandemic continues, this coping response system doesn't seem to be working as well over the long term. Entonces no es sorprendente que a medida que la pandemia avanza, veamos cómo este sistema de respuesta no está funcionando bien. So that's all negative so far. Hasta ahora, puras cosas negativas. Yeah. So, but I do have some suggestions. There's some ideas for people about how they can cope and build their resilience. But maybe we should stop and see if there are other questions about mental disorders or problems. Él piensa que ahora podemos empezar a hablar sobre la resiliencia y las cosas que cómo las personas pueden defenderse y hacerse más fuertes de esta situación de pandemia. Pero quisiera ver si hay alguna otra pregunta, si van surgiendo cosas que la gente quiera saber en este momento o si él continúa con lo que es la resiliencia. Bueno, no tenemos preguntas hasta ahorita. Hasta ahorita lo que tenemos es agradecimientos y saludos. Tenemos sí una pregunta y es que ¿cómo considera usted que coloca pues o cómo afecta la pandemia a los niños y a la juventud que han sido poco visibilizados en este momento? El mensaje fue que no afectaba mucho a los niños ni a los jóvenes, pues. Entonces, ¿qué mensaje nos puede dar en ese sentido? Originally, they say that the children and youth were not going to be as affected by the pandemic because of, they don't get as sick and so forth. But indeed, we know that they are being affected, and they would like to know what you could say about that, about how it's affecting the children and the youth, and how could we deal with that? Yeah, so based on what I know, and again, I'm not a physician, but based on what I know, in fact, on average, children are less likely to have severe physical illness as a result of COVID-19. En promedio, por lo que él sabe, por los impactos físicos del COVID-19, los niños probablemente tengan menos efectos. On average, of course. En promedio. Yeah, so and again, the more physically compromised a person is, or if they have pre-existing health conditions, respiratory conditions, again, the more vulnerable they are to physical illness. Mientras más vulnerabilidades tiene, especialmente sistema respiratorio, problemas con la salud, pues mayores serán los impactos que la pandemia tiene en estas poblaciones. Yeah, the difficulty for children, though, is more at the psychological and social levels. La dificultad mayor con los niños es a nivel psicológico y social. They don't necessarily have the language ability to understand exactly what's going on. No tienen la capacidad de lenguaje de entender qué es lo que está pasando. Sorry. In some cases, parents might protect them by not telling them all the information that might be helpful to them to know. Y a veces los padres, para protegerlos, no les cuentan toda la verdad, no les dan toda la información que puede ser útil para que ellos entiendan y se protejan mejor de esta situación. They're cut off, like we all are, from sources of information, but especially children may actually have less access to information than parents. Y como todos nosotros, los niños, y quizás más ellos que nosotros, están fuera de contacto con las fuentes de información que pudieran hacerles entender mejor qué es lo que está pasando. Like I said, they're still developing their social relationship and their sense of who they are as a person. So again, some of those normal social relationships are cut off now, and the person that they might have been may change now as a result of COVID-19, the contacts they have. Y en esta creación del sí mismo, donde ellos han estado tratando de definir quiénes son, quiénes quieren ser, etcétera, al no haber los contactos sociales que les ayudan en este proceso, pues esta construcción de quién es uno se ha afectado también. So again, what we're hearing here is that the best advice is to give children the information they can understand. Again, don't give them information they can't understand, but give them up-to-date information as best as they can understand it and accept it. Entonces es importante que a los niños les demos la información que ellos puedan entender, pero que también les sirva para saber qué está pasando y cómo les está afectando.
be compassionate, and when they feel anxiety and fear, as they may, support them in that and let them know that you understand this, but that you will be there for them and that you will support them through this time. Y en ese sentido, ser compasivos con ellos, darles el apoyo, el holding psicológico que necesitan, pero al mismo tiempo que los niños sepan que uno está allí con ellos para protegerlos, que sientan esta sensación de seguridad. Es importante. Help them to maintain their social contacts as much as they can. Ayudarles a que mantengan sus contactos sociales de la mejor manera posible. And then a general recommendation, which we're hearing again around the world, and for everybody, not just for children, but for adults as well, is to maintain as regular a routine as possible. Y lo que se está recomendando en todo el mundo es mantener una rutina regular lo más consistente posible. So not just for children, but for all people, we're recommending that people try to have a regular time they go to bed, a regular time they wake up in the morning, try to have regular activities through the day. So, try to maintain a regular food cycle, for example, or eating cycle, so that you have the normalcy that goes along with a regular routine. Mantener los ciclos tanto biológicos como sociales, que haya una regularidad en la forma en cuando comemos, cómo nos acostamos, evitar desfasarnos, evitar complicarnos en el sentido de poder acostarnos más tarde, levantarnos más tarde, porque eso entonces empieza a generar más problemas de los que realmente resuelve. So let me stop. That question was about children. I have some other recommendations, but I'll see if there's other questions. Tenemos otra pregunta. Perdón. Esa no es cuestión. Ajá. Alexander Yu pregunta si puedes darnos algunas estrategias generales para el manejo de la rumiación. Alexander asked that you can give us some tips or some ways of handling rumination. Yes, okay. So rumination is a difficult topic. And in fact, there have been whole books written about how to manage rumination. Es un tema difícil y hay libros enteros escritos sobre cómo manejar la ruminación. Yeah. So again, bear in mind that rumination tends to be a past-oriented way of thinking about things. So we ruminate about things that have already happened in the past. Rumiamos acerca de lo que pasó. Hay esa tendencia a rumiar acerca de lo que pasó, lo que ya tuvo lugar. And so this is different than worry, which is again future-oriented, because in the case of worry, we can actually identify the negative thought, and then we can design experiments or challenges to find out whether or not that prediction comes true or not. So we can actually test the thought against reality. A diferencia de la anticipación ansiosa, donde pudiéramos diseñar experimentos conductuales para poder constatar, comparar lo que nos está preocupando con la evidencia y la realidad, el tema con la rumiación es que no tenemos esa capacidad, porque estamos hablando de cosas que ya pasaron. So in rumination, the event has already occurred, and so it's harder to then challenge, whether or not the perception is fair or is accurate about what actually occurred. Y como ya pasó, es difícil comprobar, es difícil constatar o enfrentar el evento como uno se lo está rumiando y lo que realmente pasó. So that being said, it is sometimes worthwhile to stop though and look at the negative thought, whatever the rumination is, and compare it to the actual event and see whether or not the rumination is really justified or not, or maybe it's too negative or too severe. Entonces comparar lo que estamos rumiando y cómo eso nos está impactando emocionalmente o lo que fuese, y comparar eso con el evento real, con lo que realmente está pasando, a ver si lo que nos está haciendo rumiar y preocupar amerita la reacción que estamos teniendo en base a la realidad. So for example, if you're blaming yourself a lot about something you didn't have full control over, that's not really fair to yourself. And so trying to figure out how responsible you are versus other factors can sometimes reduce the rumination. Por ejemplo, mucha gente se preocupa por cosas que ellos quisieran haber podido controlar mejor. Sin embargo, la realidad es que no estaba bajo el control de ellos. Y esto es entonces importante constatar si en efecto lo que nos está molestando tanto tiene una base real, porque realmente
lo que se dio no estaba bajo el mando de lo que podíamos nosotros enfrentar. Another strategy for dealing with rumination, especially if it was a social situation, is to go back and ask other people who were there what their perception is, to see whether or not the way that you're looking at the situation matches what other people think. Otra opción es, especialmente en las situaciones sociales, es ir y preguntarle a otras personas que estuvieron presentes en esa situación, en ese lugar, en ese evento, y ver o entender cómo ellos lo vivieron o qué ellos percibieron de lo que pasó. Y entonces constatar eso con lo que la persona estaba pensando, a ver si en efecto hay un match adecuado, si hay un fit adecuado. So people are often their own worst critic. And if you can find out that other people look at the situation differently, that might help you to change your perception. Usualmente la gente es su peor crítico, y entonces si uno tiene otras versiones de la realidad, otras personas que lo estuvieron viendo diferente, probablemente nos ayude a poder amansar un poco, aliviar un poco esa carga que nos habíamos puesto entre nosotros. So those are two just very quick strategies to deal with the content of the negative thought or the rumination. Son dos estrategias generales para manejar el contenido de la ruminación. Another strategy is to look at the process of rumination. Otra estrategia es mirar el proceso de rumiar. So for example, when does it occur? Does it occur at certain times of the day? Are you in a certain mood state when you start to ruminate, and so on? And if you can, then try to change the way that you think about the situation by thinking about it at times when you don't normally ruminate, or thinking about it in times when you feel better so that you can more effectively respond to the rumination. Entonces, estudiando este proceso, ver cuándo se da el proceso de rumiar, si está asociado a ciertos estados de ánimo o a ciertas situaciones, y entonces poder constatarlo con cómo nos sentimos con otros estados de ánimo, en otras situaciones, en otros contextos, a ver entonces si el impacto de la ruminación va a cambiar. One thing that I know some people have done is they schedule time to ruminate. So you set a specific time when you're going to think about the thing that's worrying you. You ruminate as hard as you can for a period of time, and then at other times you purposely don't. You give yourself permission not to ruminate because it's reserved to those specific times, and this can sometimes reduce the rumination overall. Una estrategia que a veces ayuda a reducir la tasa de rumiar es poder designar un periodo durante el día que uno quiera, media hora, una hora, lo que sea, para rumiar todo lo que uno quiera rumiar y enfocar eso que nos está preocupando. Lo que eso hace precisamente, si el foco ese se da, es que el resto del día podemos entonces dejar de rumiar. Podemos entonces enfocarnos en lo que es pertinente, porque ya sabemos que hay un periodo reservado para preocuparnos y rumiar. And then a third general strategy is to really try to step outside of the whole rumination process. So ask yourself, is this fair to yourself to ruminate or to be critical of whatever you're thinking about? Would somebody else treat themselves as badly as you're treating yourself? And can you be more gentle or kind to yourself? So basically try to change your attitude about your thinking rather than the content or the time of thinking. En vez de enfocarnos en el contenido, podemos enfocarnos en la actitud que tenemos ante el rumiar y salir del contexto en que estamos metidos y ver si eso que estamos haciendo realmente si es justo, si es apropiado, si tiene sentido, o si en efecto se daría en otras circunstancias o otras personas cómo lo verían. El hecho es poder desarraigarnos de lo que se está dando y nos está afectando y verlo más objetivamente. Es como salirnos y vernos de frente a nosotros y ver cómo nos está afectando y poder reaccionar de una manera diferente. Eso, entonces hablamos del contenido y del proceso de cómo enfrentar el rumiar en términos generales, ¿no? Yeah. So, shall I continue? ¿Puede continuar? Yeah, please. Okay. So what I really wanted to do as well in the time we have, and I know we have about 20 minutes or so left, is to talk about some of these strategies that people can do to build their resilience. Quiero entonces hablarnos en el tiempo que nos falta de cómo desarrollar estrategias para desarrollar la resiliencia. And again, one of the great ironies, I think, of the COVID-19 situation is that we have an opportunity to actually show our resilience or show our ability to cope. Una de las estrategias o de las paradojas del proceso de pandemia es que en efecto ahora tenemos una oportunidad
de poder demostrar nuestras capacidades de manejo de estas situaciones. So I have a list of 8 recommendations. Tiene 8 recomendaciones. And again, which one's going to be the most helpful for anybody, I have no idea. So you could try them all. Podemos tratarlas todas, no sé cuál va a ser de más utilidad para cualquiera de nosotros, pero vamos a verlas todas. Yeah, and I'll just tell the audience that I actually use these all myself, and I try to be mindful and attend to them all as I go through the days. Él mismo lo practica y él usa estas estrategias y trata de practicar el mindfulness para, en efecto, tomar conciencia de cómo estas cosas pueden ayudar. Okay, so first, maintain a schedule. Primero, mantenga un horario. And here I'm thinking in particular about a sleep schedule, but also, again, eating, like I said before. Even on days if you're not working, if you're unemployed because of COVID-19, get up as if you have a work day and get dressed and, sort of approach the day in as positive a way as you can. En particular, los ciclos de sueño y de comer. Aunque no tenga que trabajar porque, en efecto, está en casa por COVID, párese temprano, báñese, vístase y prepárese para funcionar en el día, porque eso genera un sentido de estructura que en efecto lo va a ayudar a poder manejar con flexibilidad todas estas situaciones. Si no hay esa estructura, nos vamos a sentir un poquito descompensados, ¿no? So again, a second recommendation would be to do some kind of physical exercise. We actually know that regular exercise is antidepressant and anti-anxiety. Like it actually helps you cope better and builds resilience. La segunda es hacer ejercicio. Ya sabemos que el ejercicio ayuda con la depresión, ayuda a manejar la ansiedad y en efecto ayuda a desarrollar la capacidad de manejar situaciones que uno enfrenta. Entonces es importante hacer ejercicio regularmente. There are actual studies that have been done comparing exercise against medications, for example, in the treatment of clinical depression. Y se han hecho estudios para comparar el ejercicio con el uso de medicamentos para tratar la depresión clínica. And generally speaking, if the exercise is done well, it has roughly the same outcome. Y si se hace bien el ejercicio, usualmente tienen el mismo impacto que los medicamentos. And when I say well, what I mean is usually at least 3 times a week of 30 minutes a time where you get your heart rate up and you get breathing. You have to breathe hard. So, you're exercising at a moderate rate at least. That will have antidepressant quality. Y para que tenga un efecto antidepresivo, tiene que hacerse por lo menos 3 veces al día, mínimo de 30 minutos, que suba un poco la tasa de respiración y el ejercicio, el metabolismo suba, pero que sea constante, por lo menos 3 veces a la semana. Yo diría 5, pero bueno, sí es importante que se dé regularmente. Yeah, what you do, again, doesn't matter, as long as, again, you're getting your heart rate up and you're breathing a little bit heavily. So in English, we talk about aerobic exercise. So this is what I'm talking about, some kind of aerobic exercise. Que sean ejercicios aeróbicos, que se aumente la tasa de respiración, de oxigenación, porque eso en efecto genera cambios fisiológicos que son importantes. Third is get outside. Tercero, salga de la casa. Yeah, we know that being outside in nature, by itself, has benefits, mental health benefits. But we also know that being exposed to natural sunlight actually has psychological benefit and will help you sleep better in the evening as well. Así es que salir, si puede uno conectarse con la naturaleza, mejor todavía, porque sabemos que el poder tomar sol, salir al aire libre, ayuda mucho en el proceso normal de salud y particularmente para el sueño. Ahora, en Panamá tenemos a veces la limitación de que no podemos salir, aunque sea al balcón o asomarse para poder entonces que estemos en contacto con lo real de la naturaleza y tomar un poquito de sol, aunque sea 15 minutos al día. So I know you're talking a bit about Salvador there. I didn't quite, your country, were you talking about specifically about where you are? Yeah, I was talking that in Panama, many times you cannot really go out into nature, but I'd say, go out even to the window or to the balcony and then get some sun and fresh air. And that's what I'm trying to tell them. Good. Yes, exactly right. Yeah, I was just going to make that point myself.
Good. Okay. And again, I know in Canada, we have a rule which we were supposed to maintain 2 meters distance, social distance. So you can go outside and maintain physical distance from other people, even while you're engaging in these activities. Entonces, en Canadá, pues tiene la regla de la distancia de 2 metros entre persona y persona, y si uno puede mantener esa distancia, pues poder salir y hacer eso. Ahora que en Panamá se están aliviando un poco las restricciones, eso podrá irse haciendo un poco más. Ahora, por ejemplo, que los días vamos a salir hombres y mujeres en todo el día, en vez de tener 2 horas de periodo solamente, puede ayudar bastante. En Panamá, they are flexibilizing the restrictions, and now people will be more able to do that, like to take a walk or whatever. Yeah. I mean, you have to follow the social rules, of course. Yes. So within those restrictions. In Canada right now, we're lucky that we can go outside. There's no restriction on going outside, and even our shopping malls are open. But we have to wear masks and we have to maintain safety. Yeah. Sí, en Canadá sí pueden salir, pueden incluso ir a los centros comerciales, pero sí tienen que mantener la mascarilla. In Panama, they're opening up the malls, I guess either the 14th of this month, and some other things will be opening up in the following weeks. So little by little, people are normalizing their lifestyle. Yes, yeah. So one of the things that we've heard again in Canada, as some of these restrictions get lifted, is that especially very anxious people are tending to avoid or stay home. Lo que está dando en Canadá es que la gente muy ansiosa, a medida que se están abriendo o se están eliminando las restricciones, la gente ansiosa como que tiene miedo de salir. Tiene miedo. But we know from treatment models of anxiety disorders that one of the most effective treatment strategies is exposure to the thing that you're afraid of. So again, if people are experiencing dramatic anxiety, I would say, start with very small exposures, but gradually increase the time, increase the exposure to going to malls, for example, or public situations, so that you can feel more and more comfortable. Y como en los manejos de ansiedad, especialmente por exposición graduada o paso a paso, estas personas que son muy ansiosas y que no quieren salir o tienen miedo de salir, poder desarrollar un protocolo que los ayude a ir poco a poco, paso a paso, en incrementos de mayor intensidad o de mayor complejidad, hasta que puedan ir acercándose a la normalidad de irse a un mall, porque precisamente, primero que es efectivo manejando la ansiedad, pero aparte de eso, los ayuda a liberarse, porque quedarse en casa sin poder salir es una situación que es muy difícil de manejar. The next recommendation I'll just make is to schedule things into your day. So since you're up already and you're eating well and you're exercising, you should schedule activities into your day. Ya que uno se paró, se bañó y está, como quien dice, listo para funcionar, programemos entonces actividades en el día. Actividades que sean significativas, que tengan sentido, que de alguna forma nos den un sentido de normalidad y de utilidad en lo que representa ese día. Sorry, and what activities you choose, of course, are up to you. But in general, the 2 kinds of activities I would encourage you to think about. One would be fun type of activities, or things that you get a sense of enjoyment or pleasure from. Sin tratar de decirles qué tienen que hacer, una de las cosas que son importantes tomar en cuenta es, primero, actividades que sean divertidas, que de alguna forma nos diviertan, nos entretengan. So it could be playing games, it could be having a bubble bath. I mean, it can be anything that you enjoy. Cualquier cosa que uno quiera hacer, puede ser jugar juegos, jugar videojuegos, darse un baño con burbujas, hacer cualquier cosa que uno le dé cierta sensación de placer o de tranquilidad. And then the other type of activity would be something that gives you a sense of accomplishment or completion. Y la otro tipo de actividad es algo que le dé un sentido de haber completado algo, de haber hecho algo útil. Porque es importante también sentir que lo que uno está haciendo tiene sentido y de alguna forma nos ayuda. So think about the different kinds of activities you're engaged in. And I would generally, again, encourage you to think about both short-term activities, so things that you can complete in an hour or a short period of time, and maybe projects that need weeks or even months to work on that you can work towards. Entonces, hacer una gradación, actividades que podamos completar en un futuro inmediato, que sean relativamente cortas, pero también aquellas que tengan una proyección a futuro
ya dentro de un esquema un poquito más complicado, más complejo, pero que asimismo nos den más satisfacción por la complejidad y lo que implica para nosotros, ¿no? Okay. The fifth recommendation is to maintain social contact. La quinta recomendación es mantengamos el contacto social. This is actually a good time, I would argue, to try to restore some of the long-term relationships that maybe you've lost. Es la oportunidad para retomar relaciones que quizás hemos perdido con el tiempo y la premura de las actividades diarias, reencontrarnos con personas, reencontrarnos. And again, think about different ways that you can have contact. So it could be electronic contact, it could be email, it can be telephone. Again, what's appropriate is going to vary from person to person, but look for different opportunities and different ways to maintain social contact. ¿Cómo lo hacemos? Pues depende, pero hay muchas formas, la parte virtual, el teléfono, carta, una llamada telefónica, o sea, tantas cosas que puede ser el acercarse a personas que quizá uno tenía mucho tiempo de no hablar con ellos, de no llamarlos, puede ser una opción muy empoderadora. Es más, yo diría, por ejemplo, yo tengo por norma llamar a personas que conozco que viven solas o personas que tengo tiempo que no visito, que no hablo con ellos, para poder, primero, me siento bien haciendo el contacto y segundo, me siento bien retomando esa comunicación con esa persona. The sixth recommendation is to watch the way you're thinking and talking to yourself. La sexta recomendación es observar cómo estamos hablando y pensando acerca de nosotros mismos. If you find that your self-talk has started to become more negative and increasingly moving in that direction, try to catch it and ask yourself what's happening. Si uno se da cuenta que el diálogo interno se está yendo demasiado hacia lo negativo, paremos y repensemos y preguntémonos por qué nos estamos yendo en esa dirección, qué está pasando. So humans are great at looking for information that confirms their existing biases. El ser humano tiene una gran capacidad de buscar información que de alguna forma confirma sus prejuicios. But we're not that good at finding disconfirmatory information. Pero no somos tan buenos para encontrar información que no valide lo que ya prejuiciadamente habíamos pensado. So again, if your mind is shifting always towards the negative, look for positive information that can balance or bring back a more realistic perspective. Así que si nos vamos casi siempre hacia lo negativo, buscar cosas positivas que puedan balancear esta tendencia hasta hacerla más equitativa, porque si está demasiado lo negativo, evidentemente nos vamos a sentir mal. Yeah. If you find that you're starting to watch the news or listen to the radio more and more, focusing on the negative, turn it off. Just stop paying attention to negative information. Por ejemplo, el ejemplo de ver demasiadas noticias. Si estamos viendo demasiadas noticias y enfocando en lo negativo, lo trágico, lo catastrófico, apaguemos eso y enfoquemos. Sorry, I was going to say read a good book or do something else instead. Sí, en vez de léase un buen libro, escuche un programa de música bonita o busque en internet, en lo que sea, algo diferente que sea más positivo que ver noticias todo el día. Yeah. The second recommendation is to try to be more mindful and accepting. Y ahora otra recomendación es ser más mindful en el sentido de prestar atención a lo que se está dando en el momento presente. Y prestar in Panama, is this approach very well known? I don't know. Yeah, there is. It's being known, yeah. And particularly in our psychological circles, yes. And people are beginning to understand what the term means, although it's still, going up into the general population. So again, I mean, just very quickly, some of the things I think about in the context of COVID-19 are things like lowering your expectations for yourself for a period of time, being more gentle with yourself or with other people, paying attention to the good things in your life and purposefully attending to them and stopping to recognize and value them. Por ejemplo, ser un poquito menos impactante con nosotros mismos, ¿no? Juzgarnos menos y poder irnos enfocando hacia las cosas que realmente puedan contribuir, ser de alguna manera más positivas en lo que queremos enfrentar. Buscar más recursos, estar más orientados hacia
posibilidades de resolver y no tanto hacia lo que estamos perdiendo, lo que podemos perder, lo que está pasando negativamente en otras esferas. Or purposely take some time out of your day to stop, to listen, to take some deep breaths, to recognize that, you're in a difficult situation, we all are, and that this will pass. Y simplemente tomar conciencia de qué es lo que está pasando, aceptar que en efecto, como todos, estamos enfrentando una situación difícil, aceptarlo, y también con la convicción, porque esa ha sido la naturaleza de la humanidad, de que en algún momento pasará. Realmente todo pasará. So, and then my eighth general recommendation is if you're in doubt about information, go get some good quality information. Don't listen to your friends and family, but, check out the health authorities. Prestemos la atención a las autoridades, esta la última recomendación, a las fuentes confiables de información. Lo que estamos escuchando de alguna manera no nos encaja bien, no suena como que es razonable. Buscar fuentes confiables de información y no estar simplemente atento a lo que dice el vecino, lo que dice alguna amistad o lo que dicen ciertas redes sociales o círculos que de repente no son objetivos en lo que se está manejando, especialmente en temas como este de manejo de salud y qué es lo que es correcto hacer o no hacer. Yeah, there's unfortunately a lot of very poor information circulating right now with regard to COVID-19. And so again, my bias is to look for quality information from authorities that you can trust. Y desafortunadamente en todas partes del mundo hay mucha información basura, mucha información que está distorsionada, que no tiene ni siquiera buenas intenciones. Entonces hay que poder filtrar eso y buscar información que sea correcta, que sea objetiva y que de alguna forma tienda a resolver y no necesariamente solamente a alarmar. Muchas de las redes sociales están pasando mucha información alarmista que realmente no ayuda en nada y más bien crea más problemas. And this would include, of course, your family physician or your mental health professional who can provide good information about what, how you're functioning, whether or not this is a problem, and they can come up with effective evidence-based strategies to help you. Y otro de los contactos que es bueno mantener, precisamente es contacto con nuestro médico de cabecera, con nuestro psicólogo, si lo tenemos, con personas que sean confiables, que nos puedan no solo dar información que sea razonable y confiable, sino que de alguna manera como que nos orienten un poco más a cómo nos ven o cómo les representamos que estamos pasando la situación y darnos consejos o recomendaciones que estén basados en que ya nos conocen y con los cuales hemos podido tener una relación terapéutica o de seguimiento médico, ¿no? Okay, so maybe we should turn to questions more. Bueno, ¿algunas otras preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Hervis que lo que pues pregunta es cómo ayudar a las personas a confrontar la pérdida de un ser querido. Hervis is asking, how can we help people deal with the loss of a loved one? Yes, so this is very difficult, of course, and if you have lost somebody, my heart goes out to you. Es muy difícil y si ha perdido algún ser querido, pues mi corazón está con usted. I mean, grief is always a very difficult emotion, and of course, it's appropriate that we all do grieve when we lose somebody important to us. La sensación de pérdida es una emoción muy difícil y evidentemente no es fácil manejarla y parte de lo que hacemos todos es sentirnos empáticos por esta situación que alguien está pasando. In fact, our normal rituals for death, the funeral process and the burying of individuals, they're all designed, in fact, to help us to grieve and to go through that process as effective as possible. Los rituales sociales que nos ayudan en los entierros, los velorios, etcétera, están diseñados para ayudarnos a procesar y pasar por estos momentos difíciles. And of course, in the current pandemic, we're all being restricted from our ability to do normal grieving. Y por supuesto, en la pandemia, una de las cosas que más nos afecta es que la capacidad de hacer un manejo adecuado del duelo se nos ha limitado muchísimo, incluyendo acompañar a nuestros seres queridos cuando han muerto, etcétera, etcétera.
So I guess my general advice would be to try to do as much as you can to go through the process of grieving. So feel sad, cry if you want to, do the things that you would to remember the person and to respect their memory. Y lo importante es poder pasar por el proceso de duelo y por todas las etapas, sentirse triste, poder llorar, lo que fuese, porque es un proceso que a medida que lo vamos enfrentando, así nos vamos dejando atrás las partes negativas y podemos irnos quedando con los buenos recuerdos, con la persona que era, que nunca se irá de nuestros corazones y siempre estará presente con nosotros. Como me decía una paciente mía, mi esposo estará siempre conmigo y lo veo en muchas faras, en los pajaritos, en la mariposa que entra a la casa, en el viento que sopla. Siempre estará conmigo y no se ha ido, sino físicamente nada más, pero espiritualmente está conmigo y permanecerá así hasta que nos unamos algún día en otra parte, ¿no? Entonces es un proceso de ir pasando lo negativo porque lo que viene adelante va a ser un dejar atrás las cargas y poder enfrentar las cosas, otras cosas más positivas que promete la vida y que nos puede dar, ¿no? And then the other thing I was going to say is that I know here in Canada, what a number of people are doing is purposely planning to have a delayed ceremony so that when COVID-19 passes and we're able to have groups again together, that we then will have the formal ceremony to celebrate the life of the person that died. Y lo que se está haciendo en el Canadá es simplemente posponer una ceremonia formal de duelo o de entierro. Hombre, se entierra a la persona si se hizo limitadamente, como hay que hacerlo, pero la misma reunión de familiares, de personas que nos van a acompañar en este duelo, se pospone para cuando podamos estar todos y podamos compartir esa experiencia. Eso me parece una estrategia bien importante porque en efecto, personas que uno ha perdido, que hubiera querido despedirse y no pudo, en efecto que se dé la oportunidad de hacer eso ya cuando haya pasado la pandemia y podamos estar todos de nuevo juntos. And that's not ideal, of course, because it delays the grieving response, but it may be the best we can do under the circumstances. Y aunque no es ideal porque de una forma pospone el proceso de duelo, pues dentro de las circunstancias limitantes que estamos viviendo, de repente es una buena opción. Entre las malas, esa es la mejor, que nos puede ayudar a poder decir adiós adecuadamente cuando el tiempo o la situación lo permita. Otra pregunta por acá. ¿Qué podemos hacer cuando en casa tenemos a personas que tienen ideas suicidas o han intentado suicidarse por el tema de la problemática de la pandemia, pues? What do we do if we have in our house, in our housing situation, people that have attempted suicide or that have some suicidal ideation because of the pandemic? You know, how will we deal with this? So I would say in general, from a psychology perspective, the main risk factor for suicidal thinking is hopelessness. Usualmente el riesgo mayor para el pensar en términos suicidas, la ideación suicida, es la falta de esperanza, la desesperanza. So when people move towards a situation of hopelessness, and again, it can happen for lots of reasons. It could be the loss of an employment situation. It could be loss of a friend that the person, thinks is essential for them. It could be a motor vehicle accident and they lose a leg. Again, hopelessness can emerge for lots of reasons. But when it happens, usually it's because the person has been trying to solve a particular problem and they've run out of solutions. They just don't know what else to do, and so then their thoughts may turn to death. Usualmente la desesperanza se da cuando la persona ha estado luchando, buscando formas de resolver, de encontrar una respuesta y no ha podido, ha fracasado en todos sus intentos y entonces ahí es donde se desespera y se desesperanza. Y puede ser por razones. La persona perdió una pierna, perdió un familiar, perdió su trabajo, perdió su sentido de identidad con alguna cuestión que estaba haciendo. Pero lo cierto es que entendiendo por qué uno está en desesperanza, poder darse cuenta de que realmente puede haber otras opciones más que perder toda opción.
And over the years, I've had the opportunity to actually treat many people who were depressed, and some of whom were hopeless and suicidal. Y he tenido en mi experiencia tratar a muchas personas en depresión con temas de desesperanza y temas de ideación suicida. And basically the response is twofold. There's sort of two main strategies. Y hay dos estrategias principales esencialmente. One is to monitor the hopelessness and the suicidality and to keep the person safe. Una es monitorear la desesperanza y la ideación suicida y mantener a la persona en un ambiente seguro, controlado. So it's basically to protect them, from themselves. Para protegerlo. And then the other part is to find out what it is that they're hopeless about and see if you can actually address that problem or that issue that they're worried or they're feeling badly about. La otra situación es identificar qué es lo que los tiene desesperanzados y de alguna manera buscar la forma de responder a eso, quizás replanteándolo, reenfocándolo, pero de alguna manera confrontar aquello que los tiene desesperanzados y buscar una opción de salida. And in some cases, again, they may need help clarifying their thinking or the way that they're managing or coping with the problem, just so some short-term problem strategies. Y de repente el tema es manejar quizá una forma de que están viendo distorsionadamente o pensando distorsionadamente la situación, o buscar estrategias más confiables o efectivas de resolución de problemas, que a lo mejor ahí se estrellaron, ¿no? And in other cases, it may be a matter of grieving the thing that they've lost, whatever it is that they're feeling hopeless, helpless about, and helping them to find new meaning in life through other activities. O puede ser que el tema sea que están como atrapados en el proceso de duelo, todavía no han podido salir del proceso de duelo, y la estrategia sería ayudarlos a buscar un significado diferente, a buscar sentido a sus vidas, que no necesariamente tenga que ver con lo que han perdido, ¿no? O sea, que puedan ver otras oportunidades de tener un sentido de que vale la pena vivir. So again, in general, it's hard to say. I think you need a specific assessment. But the other thing I guess I just would say is that this is not a situation to be ignored. Like, don't hope that hopelessness will go away. You need to talk about it and address it directly. O sea, una cosa importantísima es que uno no puede ignorar la desesperanza. O sea, no podemos pensar que, bueno, esto se le pasa, etcétera, etcétera. No, hay que prestarle atención y, como ya se ha dicho, enfocarla adecuadamente, identificar de dónde viene y buscar probablemente otras opciones o darle a la persona, ayudarlo a encontrar otro sentido para vivir o ver las cosas diferentes. And again, oh, sorry. I was going to say, and again, this may be a situation where you want to bring in a formal mental health consultant or professional. Y bueno, y definitivamente ante esta situación quizás sería pertinente que una persona de salud mental, un psicólogo, psiquiatra pudiera intervenir para ayudarnos a poder darle atención correcta a la situación, simplemente no dejarla ir. ¿Una más pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Bueno, acá lo que la gente es muy agradecida por la exposición del doctor. Están muy contentos. Así que muchísimas gracias a los dos por estar acá. Doctor Dobson, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperamos que en algún momento lo podamos tener para capacitación para psicólogos en Panamá. Yo creo que ha sido muy valioso toda su contribución y muchísimas gracias por dirigirse pues a toda la población panameña esta noche. Basically, people are very thankful to you. They enjoy the presentation. They have found it very useful. And that's, I guess, most of what we get in the line, you know, like people saying, hey, this was nice, it was a good idea. And people are asking, it would be nice to have you come and teach us something in one of our courses or one of our events. And hopefully that will be an opportunity. In fact, I do believe you explain things very well. Thank you. Very clear mind, very easy to understand. And that makes a big difference, not only for the general public, but for, you know, people in the field that
will feel confident to ask a lot of questions. Right. Well, when the pandemic breaks, you can invite me to Panama and I'd be happy to come. Bueno, cuando se acabe la pandemia me pueden invitar a Panamá, yo estaré muy feliz de asistir y de visitarlos. Sure. Ay, muchas gracias, doctor Carlos Jurado, muchísimas gracias por su tiempo, por la traducción, también por apoyar en todo el tema de la logística. Bueno, para traducir. She's thanking me for being helpful, in the translation and also helping with logistics and so forth. I'm glad to do it. I really enjoy that. And I truly say I really enjoyed working with you. It was a very nice. Good. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dr. Dobson. Okay. Doctor, bueno, a toda la gente que nos sigue y a toda la gente que nos está viendo, queremos recordar que es importante que se cuiden. Recuerden que pues el lunes va a abrir el próximo bloque, va a haber mucha gente en la calle, entonces es importante que todos sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud y que además pues pongan en práctica todos estos consejos que nos dan los especialistas que nosotros tenemos todos los miércoles en este medio. Así que por favor no dejen de cuidarse y tomen todas las precauciones para esta apertura de bloque. Just encouraging people to pay attention to take care of themselves, not only use what you gave us, but also as we open up other blocks of lesser restrictions, beginning next Monday, for example, and then every Monday after that, people need to take care of themselves. It's no longer, it has never been the obligation of the government to take care of us. But now in particular, it's very important that each of us should take care of ourselves. Yes. We don't have any other choice. We have to go back to normality, and we have to go back to normality with the proper precautions. That's right. My wife and I have a joke. We say to ourselves that we're so careful now that we wash our hands before we wash our hands. Él dice que son ahora tan cautelosos que se lavan las manos antes de lavarse las manos, por si acaso. Yes. Entonces, a todos nuevamente les recordamos las recomendaciones y por favor, cuídense, cuiden a sus hijos, cuiden a su familia, estén en contacto y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Buenas noches. So, good evening, take care, and follow the recommendation, take care of yourself and your children, and hope to see each other next Wednesday when the Institute has this live podcast to people to deal with topics like today, that are important for the population and particularly in dealing with this present situation that we are facing. Very so, good. Thank you, Dr. Dobson. Thank you. Thank you. Thank you. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.